Hola, resolver ahora de la guía 2020 de Análisis Matemático 1 en el trabajo práctico número 4 en la sección 4 que se llama Sustitución y área entre curvas, el ejercicio 1A, inciso A1. ¿Sí? Ese ejercicio es una integral definida que dice integral entre 0 y pi sobre 4 de tangente de x por secante cuadrado de x por diferencial de x. Bien, de manera similar a lo que pasaba con las integrales indefinidas, en las definidas también tenemos que tener cuidado cuando el integrando es un producto y recordar de que no hay una regla general para la integral de un producto. Hay dos métodos fundamentales que son el método de sustitución y el método de integración por partes. Como el método de sustitución es el más simple, es el primero que tenemos que ver si se puede aplicar. ¿Cuándo se puede aplicar el método de sustitución? Cuando tengamos una composición de funciones multiplicando a la derivada de la más anidada de esas dos funciones que se estaban componiendo, ¿sí? Cuando yo tenía algo del tipo f de g de x multiplicando a g' de x, diferencial de x, ¿sí? Entonces, yo veo esto y bueno, hay que ver quién es la composición. Acá uno puede tentarse a pensar de que acá tengo una composición, lo cual es cierto, porque calculo la secante de x y después el resultado se lo elevo al cuadrado. Pero antes de verlo de esa manera, yo tengo el recuerdo, no estoy seguro porque tengo mala memoria, pero me parece que secante cuadrado de x es la derivada de la tangente. Entonces, como tengo mala memoria, hago lo siguiente. Digo, ¿cuál era la derivada de la tangente? Entonces digo, bueno, tangente de x, sí me acuerdo que es seno de x sobre coseno de x. Entonces, si derivo esta ecuación a ambos miembros, acá tengo la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de la tangente de x va a ser la derivada de este cociente. El de abajo quedaba al cuadrado, coseno cuadrado de x. Y arriba tengo la derivada de primero, es coseno de x. Por el segundo sin derivar, otro coseno de x que multiplica. Menos el primero sin derivar, es seno de x. Multiplicado por la derivada que está abajo. La derivada de coseno es menos seno. Menos seno. Además, coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo es 1. Entonces la derivada de la tangente de x es 1 sobre coseno cuadrado de x, que es lo mismo que secante cuadrado de x, ¿sí? Porque la secante es 1 sobre coseno. Bien, entonces me acordaba bien. O sea que esto que está acá es la derivada de esto que está acá. Y alguno se preguntará, bueno, pero acá no tengo una composición de funciones. En realidad sí tengo. Siempre puedo ver cualquier función como una composición de funciones, donde la que está más afuera es la función identidad, ¿sí? Esto es, son dos funciones. Primero calcular la tangente de x y después no hacer nada. Dejar la misma variable independiente como variable dependiente. ¿Sí? Bien, bajo ese supuesto, veo que lo que me conviene hacer es sustituir. Acá siempre lo que hacía en el método de sustitución es a la que está más anidada le asigno un nuevo nombre, ¿sí? Entonces acá la que está más anidada es tangente de x, ¿sí? G de x sería tangente de x y la función f sería la función identidad. Entonces la sustitución que tengo que hacer es u igual a tangente de x. Y así como en la integral indefinida ustedes tenían que hacer sustituciones sobre el integrando y sobre el diferencial, en las definidas tienen que hacer la sustitución en el integrando, en el diferencial y en los extremos de integración. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo. Entonces, siempre el procedimiento mecánico es, una vez que encontraron cuál es la composición y escribieron la función que está más adentro, que sería u en este caso, igual a tangente de x, la derivo, ¿sí? Porque va a ser útil después para encontrar la relación entre los diferenciales, y tengo que
la derivada de u es la derivada de la tangente de x, o sea, secante cuadrado de x, ¿sí? Y calculo el diferencial de u, porque yo necesito escribir esta integral de manera que aparezca, vamos a ponerle un nombre, y, donde i es una constante, ¿sí? Es un número, no es una función de x, es un número porque esta es una integral definida. Bien, entonces como necesito que aparezca diferencial de u, lo calculo usando la definición de diferencial. El diferencial de una variable dependiente es la derivada de la función por el diferencial de la variable independiente. U' es secante cuadrado de x y diferencial de x es diferencial de x. Entonces todo esto que tengo acá es esto mismo que tengo aquí, ¿sí? O sea que esto se puede sustituir por esto, por diferencial de u. Bien, ¿qué pasa? Siempre para que una integral yo la pueda resolver necesito que esté todo en términos de la misma variable. Entonces tengo que sustituir este tangente de x. ¿Por quién lo voy a sustituir? Y ya la tengo acá, tangente de x lo puedo sustituir por u. Entonces y va a ser la integral, y denme un segundito para hablar de lo que pasa con los extremos de integración. Tangente de x es u, y secante cuadrado de x por diferencial de x es diferencial de u. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa con los extremos? Muchos alumnos se ven tentados a repetir, acá poner 0 y acá poner pi sobre 4. Eso está mal. ¿Por qué? Porque hay dos ejes. Está el eje x y el eje u. En el eje x voy a tener un x inicial y un x final, entre los que estoy integrando, y yo cuando hago el cambio de variable, acá está u que están en general en otro lugar. Un u inicial y un u final, que son los que le corresponden a cada uno de ellos, ¿sí? Pero no son iguales. Bien, hay que encontrar cuáles son. Entonces, un camino es decir, bueno, ¿cómo paso de x a u? Y bueno, con esta ecuación que tengo acá. Para cada valor de x encuentro un valor de u, ¿sí? Entonces acá voy a tener tangente de 0, y acá voy a tener tangente de pi sobre 4, ¿sí? Acá x inicial sería 0, x final sería pi sobre 4, y los u que le corresponden, el u inicial sería tangente de 0, y el u final tangente de pi sobre 4. ¿Sí? Después pueden, por ejemplo, calcular estos, porque estos son números. Yo los puedo escribir. Acá voy a tener la tangente de 0 es 0, y la tangente de pi sobre 4 es 1. ¿Sí? Y me queda integrar u por diferencial de u entre 0 y 1. La integral de, este es un polinomio de un solo término, acá lo único que hay que hacer, esto está elevado a la 1, tendría que incrementarlo y dividir, ¿sí? Entonces me queda que i es la integral, perdón, i es u al cuadrado sobre 2, variando entre 0 y 1. Déjenme borrar acá. Todos nos equivocamos. Bien. Esta notación es parecida a la barra de evaluación, pero tiene dos numeritos, uno abajo y uno arriba. Estos numeritos son valores que se le dan a la variable independiente que aparezca acá. Esto que está acá adentro, fíjense que es la primitiva de esta función, ¿sí? Solamente que ahora no hemos sumado la constante c, como si lo teníamos que hacer en una integral indefinida. ¿Y esto qué significa? Es lo mismo que decir esta función u al cuadrado sobre 2, evaluarla primero con u igual al que esté acá arriba, 1, menos, de vuelta la misma función, evaluada en este numerito que está acá abajo, u igual a 0. Este paso intermedio lo hago solo para que vean ahora qué significa esta barra grande, ¿sí? En la práctica ustedes van a reemplazar directamente y este paso pueden no hacerlo. Bien, entonces sí, va a ser este evaluado en 1, sería 1 medio, menos este evaluado en 0. 0, entonces este resultado es 1 medio. O sea que si esta función, para buscarle una interpretación geométrica, si esta función fuera siempre positiva,
que lo es, yo lo he verificado aparte y es siempre positivo, entonces el área entre la curva de esta función y el eje de las abscisas es 1/2, ¿sí? Esto es medio una cosa así. Acá tengo pi sobre 4, esto es x, este le puedo llamar y este área es 1/2. Bien, este ejercicio tiene algunas cosas interesantes extras. Los que estén apurados pueden dejar este video acá y listo. Y los que tengan un poco de curiosidad podemos seguir viendo unas cosas interesantes. Lo primero interesante que vamos a ver acá es de que la primitiva de una función no es única, ¿sí? Puede diferenciar una constante. Y esa constante a veces puede estar escondida. Entonces, fíjense qué curioso lo que pasa si yo este integrando lo escribo diferente. Miremos qué simpático lo que va a pasar. Yo tengo la integral entre 0 y pi sobre 4 de tangente de x por secante cuadrado de x por diferencial de x, ¿sí? Entonces, podría ser lo siguiente, secante de cuadrado de x es secante por secante. Bueno, lo escribo. La integral entre 0 y pi sobre 4 de tangente de x por secante de x por secante de x por diferencial de x. Y aparece algo bastante curioso porque la derivada de la secante de x, ¿sí? La derivada de esta función, ¿saben cuál es? Es secante por tangente. Secante de x por tangente de x. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, una vez más, estamos en esta situación de que tengo una función de función. Acá la que está más afuera es la función de identidad, la que está más adentro es secante de x, y está multiplicando a la derivada de la que está adentro, porque la derivada de la secante es secante por tangente. Si esto no se acuerdan, lo pueden hacer con la regla del cociente, como hicimos recién, ¿sí? Pero ahora créanme que la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, bueno, uno podría hacer la sustitución u igual a secante de x, por lo tanto u' va a ser secante de x por tangente de x, ¿sí? Y por lo tanto diferencial de u va a ser u' por diferencial de x, ¿verdad? Como recién. Ahora u' es esto que está acá, secante de x por tangente de x. Y diferencial de x lo escribo acá. Fíjense, tangente por secante por diferencial de x, todo esto que está acá, lo puedo sustituir por ¿quién? Por diferencial de u. ¿Sí? Entonces, y tangente de x, no, perdón, y este que me queda afuera, que es secante de x, lo puedo sustituir por u. Entonces acá voy a tener la integral de u, que sería secante de x, por diferencial de u, que sería todo esto que está acá. Diferencial de u. Se acabó. Ahora, ¿quiénes son los extremos de integración? Los extremos de integración, algunos alumnos se ven tentados a escribir 0 y pi sobre 4, pero esos son valores de x. Hay un eje x y hay otro eje que es u, ¿sí? Y a cada x inicial le corresponde un u inicial y a cada x final un u final. ¿Sí? Parece un déjà vu, pero no es un déjà vu, no es lo mismo que recién. ¿Por qué? Porque ahora u es secante de x y acá u era tangente de x. Entonces este eje x que está acá y el que está acá son el mismo, pero este eje u y este eje u son distintos, ¿sí? Bien. Entonces, acá, ¿qué tengo que escribir? Secante de 0, ¿sí? Y acá, secante de pi sobre 4. Estas las puedo resolver, ¿sí? Como hice recién, ¿sí? O sea, sacar de acá el número al que equivale esta cuentita y esta, o las puedo dejar y avanzar con la resolución de esta integral, primero en la parte indefinida, y después volver a x, ¿sí? Y ahí sí pueden volver a escribir 0 y pi sobre 4.
Hagámoslo así para tener una forma diferente. Cuando yo lo integro me va a quedar u al cuadrado sobre 2. Esto lo tengo que hacer variar entre la secante de 0 y la secante de pi sobre 4. ¿Sí? Estos son valores, secante de 0 y secante de pi sobre 4 son el u inicial y el u final. Ahora, yo quiero volver a x. Entonces puedo usar esta. Me va a quedar secante cuadrado de x, ¿sí? Porque es u al cuadrado y u era secante de x, secante cuadrado de x, sobre 2. Ahora estoy en el eje x. Entonces ahora en las barras sí puedo poner valores de x, que sería 0 y pi sobre 4. ¿Sí? Y no necesitamos sacar la cuantita acá. Pero es lo mismo porque tarde o temprano la van a tener que sacar acá. Esto pongámosle que vale i. Esto mismo que está acá y esto mismo que está acá. ¿Sí? Estos son cálculos auxiliares. ¿Sí? Si quieren pongámoslo así, cálculos auxiliares. Bueno, y ahora sustituimos. Entonces me queda i es primero en pi sobre 4. Sería la secante cuadrado de pi sobre 4, medio factor común de esto menos la secante cuadrado de 0. ¿Sí? Se ve bastante distinta a la de recién, ¿eh? Se ve bastante distinta porque acá teníamos simplemente era este u al cuadrado sobre 2 era tangente al cuadrado sobre 2. Y acá tenemos secante cuadrado de pi sobre 4 menos secante cuadrado de 0. ¿Sí? Uno puede tentarse a decir que son números distintos, pero no son. Es parecido a lo que les pasó a muchísimos alumnos. Ahí se ve un poco mejor. Es parecido a lo que le pasó a muchísimos alumnos con el problema de par e impar. ¿Sí? Que les dijimos, no porque dos expresiones sean literalmente distintas, numéricamente van a ser distintas. Bueno, acá van a ver un caso bastante ejemplificador de eso. Bueno, ¿qué era la secante? La secante es 1 sobre coseno. Bien, entonces empezamos a resolver. Este es fácil. Coseno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Y el inverso de 1 es 1. Entonces acá aparece menos 1. Y acá tengo 1 sobre coseno cuadrado de pi sobre 4. ¿Sí? Coseno cuadrado de pi sobre 4. Ahora, no me acuerdo cuánto era el coseno de pi sobre 4. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Ayuda a memoria. Sí me acuerdo que el coseno arrancaba en 0. En 0 le correspondía 1. ¿Sí? Y después, ¿qué hacía? Bajaba, subía. Y su ciclo era 2pi. Y esto era simétrico respecto de este eje. O sea que este es pi. O sea que este es pi sobre 2. O sea que este es pi sobre 4. Y esto era un poquito más que 0,5. Ah, ahí me acordé. Era 0,707. Raíz de 2 sobre 2. Entonces i es un medio. A ver si se ve bien. Sí. Es un medio de 1 sobre. Acá va a haber un número al cuadrado. Este cuadrado, repito. Y acá es raíz de 2 sobre 2. Escribámoslo así si quieren. Raíz de 2 sobre 2. Menos 1. Y acá tenemos raíz de 2 al cuadrado. Es 4. Perdón, raíz de 2 al cuadrado es 2. Y 2 al cuadrado es 4. Ah, le empiezan a brillar los ojos, ¿eh? 4 dividido 2 es 2. 2 menos 1 es 1. 1 por un medio es un medio. ¿Sí? ¿Vieron que les da lo mismo?
1 medio. Entonces, mucho cuidado, sobre todo cuando van a internet, por ejemplo, a buscar cuál es la primitiva de una función, porque se pueden escribir de maneras muy distintas, ¿sí? Acá la primitiva de la función en un caso era tangente cuadrado de x y en el otro era secante cuadrado de x, ¿sí? ¿Y cómo puede ser esto posible? Y porque hay otra explicación, que es que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Entonces si divido todo por coseno, acá me va a quedar 1 más seno sobre coseno es tangente, entonces acá tengo tangente cuadrado de x. Y acá tengo 1 sobre coseno es secante, 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado. Ah, entonces aparece un famoso teorema que dice dos primitivas de una función difieren en una constante. Bueno, tangente cuadrado de x es primitiva de la función y secante cuadrado de x también es primitiva de la función. ¿En qué difieren? En una constante, en este caso es 1. Bien, eso es todo. Ahora, los que están apurados se pueden ir, pueden seguir con nuestro ejercicio y los que tienen un ratito, les voy a mostrar una interpretación geométrica del proceso este de integración por sustitución, que no es obligatorio, no se les pide en la materia, solamente para que entiendan qué está pasando geométricamente cuando hacemos estos pases analíticos, ¿sí? Bueno. Muy bien, vamos a ver ahora una interpretación geométrica del método de integración por sustitución, ¿sí? Les vuelvo a recordar de que esto es a modo ilustrativo, no es de que se los vayamos a pedir en un examen. Es solo para que entiendan qué es lo que está pasando geométricamente cuando hacemos el método de sustitución. Bueno, para eso lo que he hecho es hacer estos tres gráficos. En el primero tengo la función que estoy integrando, que es tangente de x por secante cuadrado de x, en función de x, ¿sí? Como esta es una función positiva en el intervalo de integración, acá lo vemos que es positiva, entonces la integral de esa función tiene un significado geométrico que es el área bajo la curva, que es todo este área que está acá, ¿sí? Lo que está pintado en azul y también lo que está en verde y en rojo. Después, como la sustitución es en definitiva una función, es u igual a tangente de x, esa función la he graficado acá. Acá tengo en el eje horizontal a las x y en el eje vertical a u, que es la tangente de x, que es esta función. Y finalmente, me he tomado la libertad de graficar acá la función ya en el eje transformado, o sea, h de u, que en nuestro caso h de u era la función identidad, ¿sí? Pero me he tomado la libertad de poner el eje de las abscisas, o sea, las variables independientes, las he puesto en el eje vertical, ¿sí? Acá tengo el eje U, lo he puesto vertical. Y la variable dependiente en el horizontal. O sea, la independiente acá en el vertical y la dependiente en el horizontal. ¿Por qué he hecho esto? Para poder utilizar esta curva que me dice cuánto es g de x, ¿sí? Cuánto es u para cada x, y lo que puedo hacer es hacer este movimiento con los valores de x y voy obteniendo valores de u, ¿sí? Entonces, a cada valor de x, lo que vemos acá es que a cada valor de x, por ejemplo x igual a 0, le corresponde un determinado valor de u igual a 0, ¿sí? Y marco ese punto acá. Después hay otro valor de x, por ejemplo este, 0,5, le corresponde un determinado valor de u, un poquito más de 0,5 y lo identifico acá. Y finalmente, este valor, que es pi sobre 4, que es el extremo de integración, le corresponde 1 en u, ¿sí? Y lo marco acá. Entonces a cada valor de x le corresponde un valor de u. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y es lo que se obtiene con la sustitución que planteamos inicialmente. Bien, eso por un lado. Por otro lado,
quiero que vean de que acá yo he sombreado estas dos áreas, estos dos trapecios, podemos pensarlo como rectángulos. Lo que tienen de interesante es que tienen la misma base, ¿sí? Esto es una forma de representar a lo que es diferencial de x. Y vamos a ver qué pasa cuando este diferencial de x se transforma en un diferencial de u. Fíjense que al x final de este diferencial le corresponde un u final de ese incremento en realidad, y al x inicial de este incremento le corresponde un u inicial de ese incremento. Y acá aparece algo interesante, que es que tengo dos incrementos en x que son iguales, y con este procedimiento vemos que le corresponden dos diferenciales de u que son distintos. Este es casi igual que este, un poquito más grande, y este es bastante más grande que este. ¿Por qué sucede esto? Por la inclinación que tenga esta curva. Fíjense que si esta parte, como está más inclinada que esta está más tendiente a vertical que esta, hace que este diferencial de x se amplifique y termine convirtiéndose en un diferencial de u más grande. En esta otra zona, que la pendiente es un poquito mayor que 1, pero casi igual a 1, tenemos que el diferencial de u es casi igual al diferencial de x, pero en este caso no, ¿sí? Y eso es la interpretación geométrica de lo que está pasando acá. A cada diferencial de x le corresponde un diferencial de u distinto, ¿sí? ¿Y quién lo hace distinto? El hecho de multiplicarlo por u', que en nuestro caso u' era secante cuadrado de x, ¿sí? Entonces hay valores de x donde secante cuadrado de x va a ser cercano a 1 y otros lugares donde no, ¿sí? Entonces va a tener distintos valores de diferencial de u. Bien, entonces repasemos. A cada valor de x le corresponde un valor de u distinto, a cada diferencial de x le corresponde un diferencial de u distinto, y finalmente, que es lo más curioso de este método, es de que todo este área, que era difícil de calcular como estaba inicialmente esta integral, es igual a este área, que es mucho más fácil de calcular, ¿sí? La integral de u con respecto a u entre 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea que el área de esta figura que tenemos acá, de este triángulo azul completo, es igual que este área. ¿Y cómo hace que sea igual este área? Pasa lo siguiente, fíjense que cada uno de estos incrementos en x, ¿sí? O diferenciales en x si fueran muy pequeños, les van a corresponder diferenciales en u, ¿sí? Y, por ejemplo, acá, veamos qué pasa con este. Cuando la tangente de x era tener una pendiente bastante mayor que 1, el diferencial de u es más ancho. Pero este área roja es igual a este área. ¿Y cómo logra ser igual? Y porque se hace más ancho, pero más bajito. ¿Y por qué es más bajito? Porque acá tenemos, en la función original, era esta, f de x, ¿no es cierto? Esta función que depende de x. Pero cuando yo lo transformo, me quedo con h de u, donde u era tangente de x. O sea que fue toda esta función dividido por este factor, ¿sí? Lo terminé dividiendo por secante cuadrado. Entonces, esta altura se ha achicado por haber dividido por secante cuadrado, ¿sí? Esta altura es esta dividida por secante cuadrada. Y el ancho es, el ancho es este ancho por secante cuadrado. El secante cuadrado era la pendiente de esta curva, ¿sí? Entonces, se ha agrandado la base y se ha achicado la altura en la misma proporción. Eso hace que este área sea igual a esta. Y eso sucede con cada uno de los diferenciales de x que podemos imaginar acá. Van a haber diferenciales de u que les corresponden y que cuando los sumemos a todos, las áreas que le correspondan a cada uno de esos diferenciales, vamos a obtener el mismo área en esta figura que en esta, ¿sí? Entonces, finalmente, les vuelvo a remarcar, cuando uno hace una sustitución en una integral, tiene que sustituir en tres partes siempre. En el integrando, en este caso se transforma esto, se transforma en esto. Tienen que hacer la sustitución en el diferencial, donde diferencial de x se transforma en diferencial de u, pero utilizando la definición de diferencial. Y finalmente los extremos de integración, valores iniciales y finales de esta variable, se transforman en valores iniciales y finales de esta otra variable, que son distintos.
Ustedes no pueden escribir, por ejemplo, la integral de u con respecto a u entre 0 y pi sobre 4, porque sería, imaginar que esto llega hasta pi sobre 4, que sería hasta acá, y no es cierto, ¿sí? Va entre 0 y 1. Siempre que tengo la integral en términos de la variable u, estos valores tienen que ser valores del eje u. En este caso es 1 y 0. ¿Sí? Entonces, bueno, no se olviden esas tres cosas. Eso es todo.